Mi trovo nel vecchio parco abbandonato, un luogo che ha sempre avuto un fascino sinistro e irresistibile. Ho deciso di andare in diretta su TikTok per condividere con i miei follower l'atmosfera inquietante di questo posto. Mentre cammino tra le giostre arrugginite e le ombre lunghe proiettate dalla luna, qualcosa inizia a disturbarmi. Non sono solo i suoni occasionali del vento che fischia tra le foglie, ma una strana sensazione di essere osservato. La mia connessione sembra buona, ma i commenti che appaiono sullo schermo sono strani, quasi come se qualcuno stesse descrivendo esattamente ciò che sto facendo, momento per momento. All'inizio penso che sia solo un modo creativo dei miei amici di interagire con la diretta, ma la precisione e il dettaglio dei commenti sono inquietanti. Sta guardando la vecchia ruota panoramica, leggo, esattamente nel momento in cui i miei occhi si posano su di essa. Poi un altro commento, si è appena girato verso l'ingresso del tunnel degli orrori. Un brivido mi percorre la schiena. Non c'è nessuno intorno a me eppure sembra che qualcuno mi stia seguendo nell'ombra, invisibile ai miei occhi ma presente nello spazio digitale. Decido di testare quanto possa essere accurato questo misterioso osservatore. Con un rapido movimento, mi nascondo dietro una struttura e attendo. Non passa molto tempo prima che un nuovo commento appaia, ora è nascosto dietro il vecchio banco popcorn. È impossibile. Nessuno potrebbe sapere questo a meno che non mi stia guardando direttamente. La paura comincia a trasformarsi in panico. Mi guardo intorno freneticamente, cercando di scorgere una figura, un volto, qualsiasi cosa, ma non vedo nulla. L'aria diventa più fredda e sento un sussurro che si insinua attraverso il frusciare delle foglie. Il commento finale appare sullo schermo, sa che lo stai cercando. Il telefono mi cade dalle mani e corro verso l'uscita, il cuore martellante e la mente annebbiata dal terrore. Quando finalmente raggiungo la strada, il senso di sicurezza è ancora lontano. Non ho più acceso TikTok da quella notte, ma il terrore che qualcuno o qualcosa possa ancora osservare i miei movimenti persiste, invisibile e implacabile, come un'ombra che non riesco a scrollarmi di dosso. Siempre he sido escéptico con respecto a lo paranormal, pero lo que me ocurrió cambió mi perspectiva para siempre. Una noche, después de un largo día de trabajo, me encontré en el baño, cepillándome los dientes. Todo era normal hasta que levanté la vista y vi mi reflejo en el espejo. Mis ojos parecían cansados, pero había algo más, un ligero retardo en mis movimientos. Parpadeé, y mi reflejo tardó un segundo más en hacer lo mismo. Mi corazón dio un vuelco, pero lo atribuí al cansancio, pensando que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Sin embargo, una parte de mí no pudo dejar de pensar en lo extraño del momento. A medida que avanzaba la semana, empecé a notar cosas más perturbadoras. Cada vez que pasaba frente a un espejo, sentí una ligera incomodidad, como si algo dentro del espejo me estuviera observando. Una noche, mientras me lavaba la cara, sucedió nuevamente, vi mi reflejo sonreírme cuando yo no lo estaba haciendo. Me quedé helado, el agua aún goteando de mis manos. Me acerqué lentamente al espejo, buscando alguna explicación racional, pero no encontré nada fuera de lo común. Era solo el reflejo de mi baño, pero ahora había una tensión palpable en el aire. Decidí hacer una prueba. Coloqué una cámara frente al espejo en mi habitación, apuntando directamente hacia él, y empecé a grabar mientras dormía. Al revisar las imágenes al día siguiente, vi algo que me heló la sangre. A las 3 de la mañana, mi reflejo se levantó de la cama, mientras yo seguía profundamente dormido. Se quedó ahí, de pie, observándome con una sonrisa siniestra que no había visto antes. Supe que no era una alucinación cuando, al revisar mi teléfono, vi que la grabación seguía ahí, tan real como yo mismo. Después de esa noche, los espejos en mi casa comenzaron a romperse uno a uno, como si algo dentro de ellos estuviera tratando de escapar. Decidí mudarme, dejar todo atrás, pero la sensación de ser observado no desaparece. Cada reflejo en la ventana de un autobús, cada charco en la calle, me devuelve una mirada que no es la mía. Y cada vez que parpadeo, rezo para que mi reflejo no se quede mirando demasiado tiempo. Tal vez, solo tal vez, lo que vi esa noche fue una advertencia de algo que aún no comprendo, algo que todavía me acecha desde el otro lado del vidrio. Desperté en el hospital con una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Mis párpados se abrieron lentamente para encontrarme en una habitación blanca y estéril, rodeado de monitores que emitían pitidos rítmicos. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Un frío helado recorrió mi espina dorsal cuando noté una figura a mi lado. Al dirigir la mirada, el horror me invadió. Era yo, de pie al lado de la cama, mirándome con una expresión vacía. La confusión y el miedo se mezclaron en mi mente, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Mientras trataba de entender lo que sucedía, recordé vagamente el accidente.
El choque, el sonido del metal retorcido, la oscuridad que me envolvió. Pero esto no era normal, nada en esta situación lo era. Mi doble no decía nada, solo permanecía allí, como una sombra silenciosa. Escuché pasos acercándose, y una enfermera entró en la habitación, pero no parecía notar nada extraño. Mi otro yo la miró, y ella, sin inmutarse, comenzó a revisar mis signos vitales. El terror se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba atrapado en un estado entre la vida y la muerte, una existencia suspendida. Pasaron días, o al menos eso creí, porque el tiempo se había convertido en un concepto borroso. Observaba a mi otro yo interactuar con mi familia, mis amigos, como si yo nunca hubiera existido. Cada intento de comunicarme resultaba inútil, como gritar en el vacío. Empecé a preguntarme si alguna vez volvería a mi cuerpo o si estaba destinado a observar eternamente desde las sombras. La desesperación se profundizaba con cada visita, y mi otro yo parecía más humano con cada interacción, como si lentamente estuviera ocupando mi lugar en el mundo que una vez conocí. La realidad se desmoronó cuando finalmente comprendí la verdad. No era un accidente cualquiera lo que me había llevado aquí. Recordé los rumores sobre la carretera, las historias de seres que podían robar cuerpos. Mi otro yo no era una simple alucinación, sino un usurpador, una entidad que había tomado mi vida mientras yo yacía atrapado en un limbo. Con horror, vi cómo a mi cuerpo finalmente se daba cuenta de que lo observaba, una sonrisa maliciosa curvando sus labios. El último vestigio de mi esperanza se desvaneció cuando la luz de mi habitación comenzó a apagarse, dejándome solo en la oscuridad. Cada día, al regresar de la escuela, encontraba una carta escrita por mí sobre mi escritorio. Al principio, pensé que era alguna broma de mal gusto de mis amigos, pero pronto me di cuenta de que estas cartas contenían detalles que solo yo conocía. Detalles íntimos, secretos que nunca había compartido con nadie. La primera carta era una simple nota que decía: sé quién eres de verdad. Pero cada día, las cartas se volvían más siniestras, describiendo acciones que nunca había cometido. Una tarde, al abrir una de las cartas, leí algo que me hizo estremecer: esta noche, te veré en tus sueños, y no despertarás. Esa misma noche, en mis sueños, me encontré en un bosque oscuro, donde una figura que se parecía a mí me observaba desde lejos. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La figura se acercó y, al mirarla a los ojos, sentí un frío abrumador que me congeló el alma. Desperté empapado en sudor, el reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Decidido a descubrir quién estaba detrás de esto, instalé una cámara en mi habitación. Al día siguiente, después del colegio, revisé la grabación. Lo que vi me dejó helado, era yo mismo, en un estado de trance, escribiendo las cartas mientras murmuraba palabras ininteligibles. Pero había algo más. Aunque la cámara me mostraba claramente en mi cuarto, en el fondo del video, el reflejo del espejo mostraba una sombra oscura parada detrás de mí. Con el corazón latiendo con fuerza, me di cuenta de que lo que creía un sueño era mucho más real de lo que podía soportar. Esa noche, recogí todas las cartas y una extraña comprensión me invadió. No era yo quien escribía las cartas, sino algo que había tomado parte de mí. En ese momento, el espejo se agrietó sin razón aparente, y sentí que no estaba solo. Desde entonces, las cartas han cesado, pero cada noche, al apagar las luces, el susurro velado de esa figura me recuerda que nunca estaré realmente a salvo. Mientras limpiaba el sótano de mi abuela, encontré una muñeca antigua cubierta de polvo. Era siniestra, con ojos que parecían seguirme a donde fuera. La curiosidad me llevó a llevarla a mi habitación, sin saber que esa decisión desataría un secreto familiar enterrado hace décadas. Cada noche, justo cuando el reloj marcaba las 3 a.m., la muñeca comenzaba a susurrar. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero las palabras eran claras, revelando detalles sobre mi familia que nunca había escuchado. Una noche, intrigado y aterrado, decidí grabar esos susurros. La muñeca hablaba de un tío del que nadie habla, alguien que había desaparecido misteriosamente años atrás. Sus palabras describían un lugar específico en el jardín de mi abuela, un sitio que siempre había estado cubierto de maleza. No podía ignorar las revelaciones, así que al día siguiente, con pala en mano, comencé a cavar en el lugar indicado. Lo que encontré me heló la sangre, una caja de metal oxidada con cartas y fotos amarillentas, narrando un oscuro capítulo de nuestra historia familiar que incluía traición y un pacto siniestro. Con cada carta que leía, las piezas del rompecabezas se formaban. Mi tío había descubierto un secreto que amenazaba con destruir la reputación de la familia y, en su desesperación, había hecho un pacto con alguien o algo que no comprendía del todo. Las cartas sugerían que la muñeca era un recipiente, un guardián de ese pacto, asegurando que la historia no se perdiera. Mi abuela, temerosa de que el secreto saliera a la luz, había escondido la muñeca, esperando que nadie la encontrara jamás. El último susurro de la muñeca fue el más perturbador, una advertencia clara de que el pacto no se había roto.
y que yo ahora era parte de él. Desde entonces, cada noche siento una presencia en mi habitación. He intentado deshacerme de la muñeca, pero siempre reaparece, como si estuviéramos unidos por un vínculo inquebrantable. La historia de mi familia está escrita en susurros, y ahora me doy cuenta de que hay secretos que deberían permanecer enterrados. Siempre había creído que mi perro Rufus tenía una imaginación hiperactiva. Cada noche, alrededor de las 2 a.m., comenzaba a ladrar frenéticamente al sótano. Al principio, pensé que era solo una rata o algún otro animal que se había colado, pero una noche, su desesperación fue tan intensa que decidí investigar. Armado con mi teléfono, bajé las escaleras mientras grababa, decidido a descubrir qué estaba inquietando tanto a Rufus. Lo que capturé en video no tenía explicación lógica, y supe que debía compartirlo. Al entrar al sótano, el aire estaba extrañamente frío, mucho más de lo que debería estar en una cálida noche de verano. Las sombras parecían moverse en las esquinas, danzando al ritmo de una melodía silenciosa que podía sentir más que escuchar. La cámara de mi teléfono temblaba en mi mano, capturando cada rincón oscuro. De repente, algo cruzó rápidamente frente a la lente, una figura borrosa que no reconocí. El silencio se rompió con un susurro apenas audible, un murmullo que parecía pronunciar mi nombre. Horrorizado, retrocedí lentamente, tratando de convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, al revisar la grabación más tarde, me di cuenta de que no estaba solo. La figura borrosa había aparecido en el video, más clara de lo que había visto en persona. Tenía ojos que resplandecían con un brillo antinatural, y una sonrisa torcida que no pertenecía a este mundo. La figura parecía flotar, y detrás de ella, sombras danzaban al unísono, como si estuvieran siendo dirigidas por una fuerza invisible. El clímax llegó cuando, en el último segundo del video, la figura se detuvo y miró directamente a la cámara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al ver cómo levantaba un dedo hacia sus labios, como pidiéndome silencio. Desde entonces, cada vez que Rufus ladra al sótano, me estremezco, consciente de que lo que vi esa noche sigue ahí, esperando en la oscuridad. Ahora, cada vez que alguien menciona fenómenos inexplicables, no puedo evitar recordar ese video, y el miedo que me consume es suficiente para mantenerme alejado del sótano para siempre. Siempre he tenido una rutina por la mañana que me permite comenzar el día con claridad. Me levanto, me lavo la cara y miro mi reflejo en el espejo del baño, asegurándome de que cada mechón de mi cabello esté en su lugar. Sin embargo, en las últimas semanas, algo extraño ha comenzado a ocurrir. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas, pero ahora estoy seguro de que mi reflejo ha dejado de imitar mis movimientos. Se queda allí, inmóvil, observándome con una mirada vacía que me hace sentir incómodo, como si supiera algo que yo no. Todo empezó una mañana cuando, tras lavarme los dientes, noté que mi reflejo seguía cepillando aunque yo ya había dejado el cepillo. Me quedé paralizado, tratando de racionalizarlo. Tal vez era el cansancio o un truco de la luz. Pero con el tiempo, la frecuencia aumentó. Mi reflejo comenzaba a mover sus labios, como si quisiera decirme algo, pero no podía oír nada. Intenté ignorarlo, pero la sensación de ser observado constantemente se volvió insoportable. Decidí instalar una cámara oculta para ver si podía capturar lo que estaba pasando. La noche que revisé la grabación, mi corazón se detuvo. En el video, mi reflejo se movía a su propio ritmo, independiente de mí. Vi cómo se alejaba del espejo y, con cada paso, parecía más tangible, más real. Cuando me alejaba del baño, mi reflejo se quedaba allí, mirando hacia la puerta, como si esperara el momento adecuado. Esa noche, apenas pude dormir, con el terror de que esa cosa pudiera cruzar a mi mundo. Esta mañana, algo cambió. Al entrar al baño, no vi mi reflejo. El espejo estaba vacío. Di un paso atrás, confundido y aterrado. De repente, sentí un escalofrío detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y ahí estaba, no dentro del espejo, sino en el cuarto conmigo. Con una sonrisa maliciosa, dio un paso hacia mí. La puerta del baño se cerró de golpe, y supe que mi reflejo había dejado de ser solo eso. Había tomado mi lugar. Nunca pensé que un paseo nocturno por el parque se convertiría en la noche más aterradora de mi vida. Era una de esas noches en que el insomnio me empujaba a buscar aire fresco y silencio. El parque, usualmente lleno de vida durante el día, parecía otro mundo bajo la luz pálida de la luna. Sentía el crujir de las hojas bajo mis pies, y el viento susurrando entre los árboles parecía murmurar secretos antiguos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño. Las estatuas, esas figuras de mármol que siempre habían sido meros adornos, parecían seguirme con la mirada.
A medida que avanzaba, la sensación se intensificaba. Cada estatua que dejaba atrás me observaba con ojos de piedra, y un escalofrío recorría mi espalda. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, un efecto de la luz nocturna jugando trucos macabros. Pero cuando me detuve para tomar aire, escuché un leve roce, como si piedra se arrastrara sobre piedra. Mi corazón latía con fuerza mientras me giraba lentamente, esperando ver lo imposible. Las estatuas, que debían estar inmóviles, parecían haberse acercado un poco más. La inquietud se transformó en terror cuando me di cuenta de que no era el único que sentía su presencia. Un anciano, acurrucado en un banco cercano, me miró con ojos llenos de pánico. «No mires atrás», susurró con voz temblorosa. «Nunca te detengas, nunca les des la espalda». Sus palabras resonaron en mi mente como un eco de advertencia. Con cada paso que daba, el aire se sentía más pesado, y el parque, más oscuro. La luna se ocultó tras una nube, y el mundo se sumió en una penumbra inquietante. Finalmente, con el corazón desbocado y la piel erizada, alcancé la salida del parque. Pero justo antes de cruzar la verja, me atreví a mirar atrás una última vez. Las estatuas estaban allí, alineadas en el sendero, mirándome con una intensidad que parecía casi humana. En ese momento comprendí que no eran simples estatuas, sino guardianes de un secreto que el parque ocultaba celosamente. Nunca volví a ese lugar, pero aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo sentir sus miradas fijas, recordándome que no todos los misterios deben ser descubiertos.